Hola a todos. Entender la complejidad de un proyecto puede ayudarnos, entre otras cosas, a establecer el modelo de gestión más adecuado. En este vídeo vamos a presentaros el modelo de complejidad desarrollado por Stacy, o también conocido como la matriz de complejidad de Stacy. Ralph Stacy es un profesor teórico que estudia la complejidad natural que existe en las organizaciones. La matriz que conocemos es un modelo visual que simplifica el entendimiento de su trabajo. Básicamente, lo que él expone es la contraposición de dos variables que nos permiten determinar el grado de complejidad que existe en una organización. Contrapone en el eje horizontal el nivel de certidumbre que tiene la organización sobre la tarea que va a llevar a cabo, y en el eje vertical el nivel de acuerdo que existe entre todas las personas que van a participar en esa determinada tarea. Ante este modelo que plantea Stacy, se propone una modificación más adaptada a los proyectos software, que nos permite contraponer otras dos variables. En el eje horizontal pondríamos cómo queremos hacer los proyectos, con qué tecnología, con qué procedimiento, etc. Y en el eje vertical marcaríamos qué es lo que queremos hacer en el proyecto, cuáles son los requerimientos, qué es lo que espera el cliente que entreguemos, etc. Conforme más nos acerquemos al eje de coordenadas, mayor certidumbre vamos a tener en el cómo y en el qué. Y conforme más nos alejemos, vamos a tener mayor incertidumbre. Vamos a desconocer más tanto del cómo como del qué. Ante este escenario, lo que se plantea es qué nivel de conocimiento tenemos de cada una de las dos variables. Por lo tanto, nos vamos a enfrentar a proyectos en los cuales vamos a tener bastante definido cómo tenemos que ejecutarlos, y además también tenemos bastante información, o prácticamente toda la información, sobre qué es lo que necesitamos construir. Esos proyectos caen dentro del ámbito de la complejidad que se denomina simple. Son proyectos que no requieren demasiada creatividad, a los que aplican las metodologías tradicionales y las guías de buenas prácticas, porque se tiene todo definido desde principio a fin. Es una sucesión de etapas que tenemos que ir pasando y que tenemos que ir cumpliendo. Estos proyectos, aunque como bien he dicho antes, no necesitan demasiada creatividad, sí que tienen la ventaja de que nos permiten establecer el foco en el objetivo del proyecto. Conforme nos vamos alejando en cada uno de los ejes, en el nivel de certeza de cada una de las variables, nos vamos a encontrar proyectos que tienen más incertidumbre sobre cómo los vamos a ejecutar y bastante grado de certidumbre sobre qué es lo que queremos ejecutar, o el caso contrario. Conocemos bastante cómo lo queremos ejecutar, la tecnología viene impuesta o ya está decidida o es la más idónea, por ejemplo, pero no tenemos muy definido qué es lo que se quiere conseguir. Sí que sabemos un poco el objetivo del proyecto, existen unos requerimientos de alto nivel, pero a lo mejor no tenemos tanta información o tanta certidumbre sobre cómo se va a ir desenvolviendo o desarrollando ese desarrollo. En este ámbito que tenemos aquí, tendríamos lo que se denominan los proyectos complicados. En el otro extremo, es decir, cuando el grado de incertidumbre, tanto en el qué debemos hacer como en el cómo debemos hacer, es muy elevado, tenemos lo que se denominan los proyectos caóticos. Estos proyectos requieren de una gran creatividad, ya que hay que ir considerando e iterando soluciones que nos permitan ir resolviendo un problema que a priori tampoco tenemos muy claro cuál es. En toda esta zona intermedia, que como veis es una zona bastante amplia, nos quedaría el ámbito de lo que se denominan los proyectos complejos. La mayoría de los proyectos, a mi entender, caen en el ámbito de los proyectos complejos. ¿Por qué? Es bastante probable, o por no decir totalmente frecuente, que cuando desarrollamos el software no esté completo de una sola pieza. Tengamos una serie de piezas que tengamos que ir integrando. Esa integración de piezas siempre genera bastante incertidumbre sobre cuál va a ser el resultado de esa integración. Por lo tanto, es bastante probable que nos vayamos desplazando en este eje.
Además, normalmente, cuando sabemos si una aplicación o un desarrollo es efectivo y es válido para un cliente, es cuando entran a probarlo los usuarios finales. Por lo tanto, es bastante habitual que cuando vayamos haciendo release nos vayamos enfrentando a distintos cambios o incluso a remodelaciones de lo que ya hemos construido. Por lo tanto, ese tipo de proyectos caen en el ámbito de los proyectos complejos. ¿Cuál es la diferencia entre complicado y complejo? Si nos remitimos a la RAE, prácticamente para ellas son sinónimos, pero sí que creo que en el ámbito de los proyectos podemos establecer una pequeña distinción. Podríamos decir, sin ámbito de ofender a nadie, que complicado es construir un avión. Un avión tiene una serie de tareas muy procedimentadas, una serie de requerimientos muy específicos y hay que tener un amplio conocimiento para saber cómo construir un avión. Pero existen una serie de pasos secuenciales que tenemos que seguir para conseguir nuestro producto deseado. Es decir, no hay incertidumbre sobre aquello que queremos construir. Vamos realizando todos los procesos descritos y al final conseguiremos tener un avión. Se podría decir de manera muy presuntuosa que la construcción de un avión está tan documentada y tan regulada que cualquiera podría construir un avión. Con respecto al software, no nos encontramos en esta situación. Habitualmente, cuando tenemos que construir software, lo que tenemos es que aplicar cierta creatividad. Hay que construir soluciones y eso siempre nos abarca en este ámbito complejo. Como os comentaba antes, para los proyectos simples sí que aplica una metodología más tradicional y las buenas prácticas, porque nos van a permitir entregar lo que tenemos que construir con un determinado orden y en un determinado tiempo. Conforme nos vamos moviendo y nos vamos acercando hacia lo que serían los proyectos complicados, complejos y finalmente los caóticos, las prácticas tradicionales no tienen tanto efecto. Nos interesa para los proyectos complejos aplicar las prácticas emergentes o las prácticas empíricas. ¿Por qué? Porque desconocemos bastantes cosas sobre estos proyectos y tenemos que ir iterando y tenemos que ir aprendiendo cómo podemos aportar la solución que mejor se adapta a las necesidades que requiere finalmente el proyecto. Con las prácticas emergentes lo que hacemos es basarnos en el método del empirismo, es decir, prueba y error. Realizo una prueba, veo el resultado, si es positivo lo continúo evolucionando por ahí y si es negativo lo desecho. Evidentemente he fallado, pero he fallado pronto, no cuando tengo todo el producto construido. ¿Esto quiere decir que los métodos empíricos no se podrían aplicar en estos grados? Sí, por supuesto, los métodos empíricos podrían aplicarse en cualquier ámbito, pero sí que habría que evaluar si nos compensa empezar a aplicar este tipo de metodologías cuando ya hemos invertido bastante tiempo en tener una definición y un trabajo ya estructurado y construido. Con respecto a los proyectos caóticos, las metodologías tradicionales no pueden aplicar. Para seguir una metodología tradicional tenemos que tener una secuencia de acciones que empiezan y terminan. En los proyectos caóticos, como hemos dicho antes, tenemos mucho nivel de incertidumbre en ambas variables. Por tanto, no podríamos aplicarlas. Las prácticas emergentes sí que nos permiten, al menos, tener algunos mecanismos para poder abordar estos proyectos. Una de esas técnicas es la técnica de triaje. Se escogen varios casos al azar y se van probando. Se generan las hipótesis y se van probando. Aquellas que son satisfactorias se continúan evolucionando y las que no se desechan. Bueno, así es como nos resume Stacy los distintos niveles de complejidad que podemos tener en un proyecto. Simples, complicados, complejos y caóticos. ¿Y vosotros? ¿En qué nivel de complejidad creéis que está el proyecto en el que estáis trabajando actualmente?